a sus proyectos piscícolas y cuando, bueno, más adelante en los posteriores días la idea es construir una caja de herramientas que contenga más conocimientos o tips como de piscicultura que les pueda servir a las, tanto a las personas como a las figuras organizativas que quieren emprender en este tema. ¿Listo? Pues siendo así, yo le quiero dar la palabra al compañero Gustavo, que viene en representación de Común Suroccidente. Y mientras él habla, me gustaría que quienes estén conectados en este momento prendamos las cámaras. De una vez voy tomando como la foto de participación o asistencia. Y nada, ya le doy la palabra a Gustavo. Adelante, Gustavo. Bueno, buenos días para todos y todas. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Roya. No estoy en representación del Nodo Suroccidental. Soy el gerente aprendiz nacional del proyecto Piscicultura del Común. Soy excombatiente en proceso de reincorporación y fui seleccionado para esta responsabilidad por el Consejo de Administración de Común. Mi tarea es trabajar en el proyecto a nivel nacional en los 7 nodos. Nos acompaña también hoy el señor Julián Botero, que es el director nacional del proyecto de piscicultura del Común. Al terminar quisiera darle la palabra a él para que haga una breve presentación. Como la mayoría de los delegados de las cooperativas saben, porque ya hemos hecho varias reuniones en Suroccidente, el proyecto Piscicultura del Común es un esfuerzo que se adelanta a nivel nacional como una iniciativa socioproductiva de la población en proceso de reincorporación. El proyecto cuenta con un financiamiento principalmente con recursos de la Unión Europea, con una contrapartida del gobierno nacional y con una contrapartida que debe aportar Ecomún. Está diseñado para constituir 7 unidades socioproductivas en los 7 diferentes nodos. Esas unidades socioproductivas estarán a lo largo de la cadena de valor del negocio piscícola. La idea es desarrollar producción de alevinos, engorde, sacrificio, distribución y comercialización, más otras actividades que podamos ir adelantando. Por ejemplo, en Neiva estamos planteando la posibilidad de hacer una inversión en una fábrica de hielo, toda vez que el hielo es fundamental en la cadena de sacrificio y distribución y comercialización de los productos piscícolas. En ese sentido, hemos venido adelantando diferentes giras técnicas en cada uno de los territorios para conocer los predios donde se puede implementar el proyecto, discutir las diferentes modalidades de unidad productiva que se implementará en cada nodo, y estamos esperando poder ya empezar actividades prontamente, una vez que ya hay varios modelos productivos aprobados. Nosotros estamos planteando 2 estrategias de trabajo. Una primera estrategia es construir un modelo de red de productores. En los territorios hay diferentes cooperativas o excombatientes en proceso de reincorporación o personas u organizaciones sociales, comunitarias que están desarrollando actividades de piscicultura. Nosotros, ¿qué planteamos? Construir una red de productores, de pequeños productores, que nos permita, por ejemplo, hacer asesoría técnica a los proyectos pequeños a partir del equipo técnico que tiene el Proyecto Nacional de Piscicultura, que nos permita desarrollar estrategias conjuntas de compras de insumos, de compras de alevinos, para buscar mejorar los precios, que nos permita desarrollar también estrategias conjuntas de comercialización y distribución, toda vez que esta es una tarea que para los pequeños productores a veces es bastante compleja. También estamos planteando una segunda estrategia, que es la comercialización a través de los circuitos cortos. O sea, buscar en los propios territorios cómo comercializar los productos piscícolas, antes de pensar en las grandes ciudades o de pensar en la exportación. Esto porque nos permite una mayor racionalidad de los recursos, nos permite también incentivar a nivel local el consumo de los productos que se desarrollen en nuestra cadena, y nos permite fortalecer también las economías locales. Ahora, hemos ido avanzando en el proyecto, hemos ido
organizando el equipo nacional, también en los equipos regionales, los equipos locales, con la idea de poder ya para el próximo año estar a producción en todos los nodos. En el nodo suroccidente se ha planteado una estrategia que incluye desarrollar una inversión en el departamento del Huila y una inversión ya en la región suroccidente. Y apoyar, articular la red, como les decía, con los proyectos piscícolas que se están desarrollando en el territorio, como en Mandivá, como en Dagua. Esa es la propuesta que estamos desarrollando. Este tipo de escenarios de formación están también en el marco del proyecto Piscícola Nacional, que tiene como una de las metas capacitar a 500 excombatientes en los temas relacionados con toda la cadena de valor de la piscicultura, pero también capacitarlos en temas de gestión de las unidades socioproductivas. Así que esta iniciativa que se está adelantando con ustedes apunta a fortalecer estos procesos de capacitación para los y las compañeras que están desarrollando sus actividades productivas en... ¿Me escuchan? Hola. Sí, yo sí te estoy escuchando bien. Ah, ok. Que están adelantando sus proyectos socioproductivos en el tema piscícola. Eso eran las palabras que quería compartir con ustedes de parte del equipo nacional de piscicultura y de la gerencia de Común y el Consejo de Administración, pues estamos articulando todos los esfuerzos para que esta iniciativa socioproductiva se consolide y sea sostenible y a mediano plazo pueda aportar al desarrollo de otras iniciativas socioproductivas de las cooperativas y que una vez esté madurada la labor productiva pueda ser gestionada por las mismas cooperativas en los territorios. Muchas gracias para todos y todas. Me gustaría que el señor Julián Botero saludara el espacio y diera unas palabras de presentación. Gracias. Gracias, Gustavo. Dale, Julián. Gracias, Gustavo. Hola, Ana, y hola a todos los participantes. Bueno, primero un saludo a todos. Quiero contarles que para mí, que ya estoy entradito en años, es un orgullo que me hayan buscado y nombrado director de este proyecto tan importante para los propósitos nacionales de la implementación del Acuerdo de Paz. Gustavo, pues ya ha descrito muy bien los objetivos, como la parte orgánica del proyecto, su sustentación, su justificación. Yo simplemente quisiera explicar que por qué tilapia para la reincorporación. El tema de la reincorporación social y económica de los excombatientes pues gira en torno a que se les provean de herramientas y posibilidades concretas que puedan ser rentables y ambientalmente sostenibles. Entonces, pues claro, podría la cooperativa Común concretamente tiene otras iniciativas, digamos cacao, artesanías, algunos productos naturales obtenidos, pero dado el sitio geográfico donde están los ETCRs y las NAR, que son sitios abundantes en naturaleza y en aguas, el tema piscícola resulta ser una de las alternativas más promisorias para hacer un negocio que permita esa reincorporación económica que tanto se desea. Entonces, pues, esa es como la justificación de por qué se escogió el tema piscícola, no solo para este proyecto. Yo pues, soy biólogo marino, llevo muchos años en esto, y he sido testigo de cómo el acceso a la proteína de origen marino y de río, o sea, la proteína de pescados y mariscos, es un tema que ha sufrido unos cambios históricos importantes. Siempre la gran mayoría del consumo mundial de pescados y mariscos se ha abastecido de la pesca, pero la pesca natural en el mar, y en los ríos y en las lagunas ha llegado desde ya más de una década
ha llegado a los niveles máximos de rendimiento posibles. Todos esos cuerpos de agua están sobreexplotados en esas especies. La mayoría están sobreexplotadas y las que no están sobreexplotadas están muy cerca de su límite máximo permitible de aprovechamiento. Sin embargo, la población mundial sigue creciendo, al más por encima del 2% al año, y por lo tanto el consumo de alimentos y de demanda de pescados y mariscos sigue creciendo. Este ya lo está haciendo más rápidamente que el crecimiento de la población mundial. El aumento linda entre el 4 y 4,5% anual, el crecimiento del consumo de pescados y mariscos. ¿Cómo se va a poder suplir ese crecimiento en estos años? La única alternativa es el cultivo, la acuacultura marina y continental. Si revisamos las estadísticas de pesca y acuacultura, vemos que en los últimos 10, 12 años, la pesca de captura siempre ha estado alrededor de los 90 millones de toneladas al año. Eso ha sido imposible aumentarlo más, precisamente por lo que les digo. Los recursos están en su rendimiento máximo sostenible. Por su parte, la piscicultura ha venido creciendo vertiginosamente. Crece entre el 9 y el 11% año a año. Y entonces, en los últimos 12 años pasó de proveer solamente el 20 o 30% de ese consumo de proteína animal. En los últimos 2 años, por primera vez en la historia, se consume más pescados y mariscos cultivados que pescados. Hemos pasado ese umbral que va, ¿y para dónde vamos? Pues vamos para un mundo donde, así como ya el ser humano para los temas de hortalizas, frutas, verduras, todo esto, el 90 y pico % provienen de la agricultura, el tema del consumo de proteína de peces y mariscos va para esas mismas cifras, en que su gran totalidad vaya a ser producida en sistemas de acuicultura. La acuicultura pues es históricamente remota. Hay registros desde hace 2000 o 3000 años antes de Cristo, ya se hacía cultivo de peces. Sin embargo, el desarrollo vertiginoso se ha dado en la época posterior a la Revolución Industrial, como casi todos los desarrollos modernos. Y entonces, hoy existen tecnologías y métodos que nos permiten hacer un muy buen uso de esta alternativa. Lo importante es meterle el ingrediente de sostenibilidad, porque a pesar de que mucha gente piensa que la acuacultura es una actividad muy verde y muy ecológica, el tema de los desperdicios de amonio, aguas hervidas, es decir, las aguas hervidas que son ricas en productos orgánicos y en amonio, y fósforo también, que proviene de la lixiviación de los contenidos de fósforo en los alimentos, pues son bastante contaminantes si no se hacen bien. Hoy en día ya de una agricultura tradicional, en estanques en tierra y con bajas densidades de cultivo, estamos pasando paso a paso a una intensificación de los sistemas de cultivo, al punto que ya hoy se hace agricultura en sistemas completamente en recirculación, donde el gasto de agua es mínimo y asimismo la ocupación de terreno también es mínima. Yo creo que para allá vamos. Sin embargo, en este primer paso con Ecomún, donde vamos a empezar a empoderar a los excombatientes y a los beneficiarios del proyecto de esta tecnología, pues vamos a empezar con unos proyectos, como decía Gustavo, 7 nodos, 7 partes del territorio donde vamos a montar las granjas, usando una tecnología normal, digamos, no muy intensiva por el momento, y sí pensando más bien en el tema de modernizarnos en el tema de la comercialización. Comercios de cercanías, comercios verdes, sellos de producto con denominación de origen, especialmente visibilizar en el mercado nacional que este es un producto obtenido para consolidar la implementación, para colaborar con lo que es la implementación del acuerdo de paz.
Entonces, pues, este proyecto tiene un componente de formación muy grande, ya que son bastantes personas los beneficiarios y a todos ellos hay que irlos capacitando. En la práctica estarán trabajando cuerpo a cuerpo con los técnicos que tenemos contratados, pero también iremos vinculándonos a los espacios de formación que existan y muchas gracias pues por este foro que veo que han puesto a disposición, que espero se repita y se repita mucho. Vamos a tener acompañamiento de los cursos que tiene el SENA al respecto. Como ustedes saben, el SENA tiene pues varios cursos de capacitación complementaria y otra tecnológica y técnica. Vamos a ver cómo hacemos, pero el tema de capacitación y de empoderamiento de la tecnología es fundamental. Gracias por la invitación y bueno, paro allí para darle la palabra a las demás personas y a Ana y a Fabián, que los veo como liderando la... Buenas tardes, soy todo oídos y cualquier cosa, pues con mucho gusto estamos Dale, listos a muchísimas responder gracias. cualquier inquietud. No, pues vamos de una vez a lo que vinimos, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar la palabra a Fabián. Fabián, voy a dejar de compartir pantalla por si quieres compartir la presentación desde allá o me dices si prefieres que yo la comparta. Muy bien, ¿no? Voy a compartirla entonces. Pues primero que todo, saludándolos, agradeciéndoles pues la invitación. Pues, mi nombre completo es Fabián Alexander Ángel, soy zootecnista de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues les traigo precisamente una presentación respecto de los conceptos básicos en piscicultura. Bueno, pues ya don Julián, don Julián pues hizo una muy buena introducción y que diría yo pues que me fue adelantando bastante sobre la presentación que yo tengo, ¿no? Pero pues es básicamente eso, estamos como en esa sintonía. La realidad es que pues respecto de lo que es la pesca y sobrepesca a nivel nacional y mundial, eso ya es una realidad. Tenemos, digamos, un desbalance en ese sentido, en lo que se está consumiendo versus lo que se está recuperando, lo que se está renovando en los cuerpos, en los diferentes cuerpos de agua. Curiosamente, nosotros aquí en Colombia tenemos alrededor de 880 especies piscícolas de agua dulce y muchas de esas especies con un alto potencial. Y sin embargo, paradójicamente, la principal producción que nosotros tenemos aquí a nivel nacional es de trucha y tilapia, que son especies introducidas. Eso fue a mitad del siglo pasado, ya hablamos del siglo pasado. A mitad del siglo pasado hablamos de que introdujeron la trucha en la zona fría y la tilapia en las zonas cálidas, llegando a los reservorios. Y de allí, pues, dada su muy buena adaptabilidad al medio, entonces fueron ocupando los nichos de otras especies y entonces ya pues prácticamente se están considerando como especies nativas. En ese sentido, pues la aceptación que se tiene por parte de estas especies a nivel comercial pues es muy alta. Pues ahora trabajamos con tilapia roja, hablando específicamente de la tilapia. Tenemos tilapia roja y muchos de los filetes que se manejan a nivel de exportación proceden de la tilapia nilótica. La tilapia roja pues es una especie que es un híbrido que viene precisamente del cruzamiento de 4 especies de tilapia. Entonces eso ha permitido pues que esta tilapia pues haya tenido una muy buena aceptación a nivel del mercado. Voy a compartir entonces la presentación, pues la presentación precisamente habla sobre aspectos técnicos muy básicos, donde yo mi interés es hacer énfasis en la calidad del agua, y en la última parte de la presentación les voy a hablar acerca de la alimentación.
pues cómo se recomienda hacer la alimentación de los peces. Veo que hay gente que ya tiene experiencia, que tienen producciones y están organizados, están enfocados inicialmente en producción, digamos, semi-intensiva, por lo que logré percibir, y pues en ese sentido, pues entonces vamos a mirar la presentación. Tú me dices en dónde la puedo compartir. ¿Compartir pantalla? Sí, en el botoncito que aparece abajo. Perfecto. ¿Lo están viendo? Sí, ya se está visualizando. Muy bien, entonces... Muy bien. Listo, pues como les estaba diciendo, pues estamos manejando conceptos básicos. Esto es una parte un poco más técnica respecto pues de lo que es el sentir del foro, que espero sirva de aporte para la discusión que se tenga bien dentro dentro del desarrollo del mismo. Entonces, pues, hablamos precisamente don Julián estaba hablando precisamente de la piscicultura y de la acuicultura. La acuicultura es el cultivo de diferentes organismos que tenemos nosotros en el agua, tanto en aguas dulces, aguas continentales, como en aguas marinas. La piscicultura pues es la rama de la acuicultura que se encarga del cultivo de los peces. Esta es una imagen pues en el río San Juan de unos habitantes. Y pues dentro de un proyecto productivo, yo lo divido en tres aspectos, en tres ejes que son importantes para destacar, para tener en cuenta. El primero es la implementación del sistema productivo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde es que le estoy apuntando? Si lo que yo estoy haciendo es buscar mi propia autonomía alimentaria, mi propia soberanía alimentaria, o si lo que yo estoy decidiendo es comercializar. Si yo voy a mercadear el producto, si lo que voy a hacer es llevarlo a un determinado mercado, como estaban diciendo, primero un mercado local y luego sí llevarlo a las ciudades e incluso poderlo exportar una vez que se haya ya estabilizado, estandarizado y digamos que se haya robustecido dentro de su proceso. Entonces, en la implementación del sistema productivo se debe considerar tanto el recurso agua, el recurso suelo, la vía de comunicación, la mano de obra que está presente también, diferentes aspectos que se deben considerar dentro del sistema y qué tipo de qué tipo de piscicultura es la que quiero manejar. En el segundo eje, pues estamos ya hablando de la producción per se, la producción por sí misma, que es la que se encarga de que lo que yo estoy soñando en mi primer aspecto, lo pueda llevar al tercer aspecto. Entonces, la producción es la que ya me da lo que son el manejo, las labores, el desarrollo del cultivo, desde la siembra, el desarrollo del cultivo hasta la cosecha, y todos los procesos que se llevan a cabo. En el tercer eje, pues estamos hablando de la comercialización y continuidad del proyecto, que es una vez todos esos individuos que tenemos nosotros ahí en el estanque, todos esos peces que ya están allí, que ya han alcanzado su desarrollo, pues podamos llevar y conseguir el cosechar todo ese esfuerzo que se hizo por producir estos animales y darle continuidad al proyecto, que es precisamente a donde están los 7 nodos apuntándole, ¿no? De acuerdo a la perspectiva del proyecto y el objetivo que se tiene. Dentro de la piscicultura, pues tenemos diferentes tipos de piscicultura, pues aquí consideramos desde la extensiva, que es sencillamente el hecho de tener un estanque donde tenemos peces en unas bajas cantidades, en unas bajas densidades. El término densidad significa número de peces en un espacio, en un área determinada. Usualmente se maneja en piscicultura número de peces por metro cuadrado. En la producción extensiva, en el tipo de piscicultura extensiva, manejamos unas densidades muy bajas, o sea que manejamos unos pocos animales con respecto al área que tenemos.
Supongamos que tenemos un estanque de 600 metros cuadrados, 20 de ancho por 30 de largo, 20 por 30, yo multiplico esto y me da un área de 600 metros cuadrados. En ese estanque que manejemos una densidad muy baja, puede ser en tilapia, podríamos estar hablando de un pez por metro cuadrado, 2 peces por metro cuadrado, donde no se le está exigiendo al pez. Y depende también de la cantidad de agua que yo estoy recibiendo. Solamente el agua que estoy cargando en el estanque es para recuperar la que se evapora y la que se percola, si el estanque es en tierra. Si el estanque es en plástico, pues en este caso tendríamos pérdida por evaporación. Y si de pronto tenemos alguna pequeña fuga, pues por ese lado también. Entonces lo que se hace es recuperar el agua que está presente allí en el estanque. En este tipo de estanques tenemos una característica que es la productividad natural. ¿En qué consiste la productividad natural? Como el estanque está quieto, recibe básicamente el agua para renovarse, dentro de él empiezan a crecer y desarrollar unos organismos. En este caso estamos hablando del plancton, el fitoplancton y el zooplancton. Entonces el fitoplancton me sirve para proporcionarle productividad al estanque en cuanto a producción de oxígeno y también de alimento a los peces que están habitando allí, pero que solamente están manejándose a unas densidades muy bajas. La cantidad de alimento que se le aplica no es tan significativa. Entonces es un sistema excesivo que yo diría, pues estoy aquí con mi señora, yo quiero construir un estanque y quiero sembrar allí como para ver mis peces, pero no los estoy exigiendo. En la producción semi-intensiva seguimos hablando de densidades de animales por metro cuadrado, número de peces por metro cuadrado, pero ya la densidad es mayor. Entonces ya manejamos una mayor cantidad de peces. En el caso de la tilapia, ustedes están manejando allá entre 4 a 10 peces por metro cuadrado se podría estar manejando, pero eso depende de la cantidad de agua que yo estoy recibiendo, con la que yo cuento. Se necesita hacer un cambio del agua en el día, que es importante para que se mantenga esa densidad. A ese cambio nosotros llamamos precisamente recambio de agua. Si nosotros tenemos un estanque de 600 metros cuadrados con una profundidad de 1 metro, podríamos decir, multiplicamos eso, nos da que ese estanque tiene 600 metros cúbicos. Y resulta que para poder sostener una densidad como la que les estoy diciendo, de 4, 5, hasta incluso 10 animales por metro cuadrado, dependiendo, 4 peces por metro cuadrado, entonces ese recambio, digamos que maneja entre el 10 al 15%. Entonces, cuando hablamos del 10%, es que de esos 600 metros cúbicos, 60 metros cúbicos hay que reemplazarlos en el día, durante las 24 horas. Es el proceso que se maneja dentro de lo que se conoce como recambio. O sea, hacemos una producción, esta es una producción semi-intensiva, donde mantenemos también una fertilización del estanque, una productividad. Utilizamos abonos para poder manejar una productividad dentro del estanque y que nuestros peces pues estén en unas condiciones donde ellos se puedan desarrollar sin mayor dificultad. Se necesita más alimentación porque manejamos una mayor densidad de animales, entonces necesitamos una mayor cantidad de alimento para ellos. Tanto en la producción intensiva como en la superintensiva ya estamos manejando unas densidades más altas y ya le metemos al metro cuadrado, le metemos 1 metro más y ya le hablamos es de metro cúbico. O sea, ya manejamos volúmenes. Entonces, dentro de esos volúmenes se requiere ya una mayor cantidad de agua porque hay más peces que están concentrados dentro de ese estanque. Puede ser un estanque o en ese caso ya se estaría manejando los tanques de los que hablaba don Julián. Ya veníamos hablando de tanques de geomembrano, tanques tipo zamorano, tipo australiano, o los tanques que conocen también como Raceway, que son tanques rectangulares, que ya requieren una mayor tecnología también y una mayor inversión. En la medida que se va pasando de extensiva a semi-intensiva, luego intensiva y superintensiva, estamos hablando de una mayor inversión. Se va aumentando, en la medida que van aumentando el número de peces dentro del espacio, se está hablando también de una mayor inversión
de utilizar más recursos y mayor tecnología. En este caso requerimos sistemas de aireación, porque lo fundamental en este sentido es que los peces puedan respirar, que puedan tener suficiente cantidad de oxígeno, como les voy a explicar más adelante, para que ellos puedan desarrollarse y producir. Tenemos también otro sistema que es el sistema acuapónico. El sistema acuapónico ya es un sistema que podemos decirlo asociado. En este sentido tenemos tanto cultivo de peces como cultivos vegetales. Básicamente hablamos de hortalizas. Actualmente se trabaja mucho con la lechuga gourmet. Y lo que se hace es un proceso donde ya se trabaja con recirculación. Ya no se invierte tanto en agua como se maneja en los otros sistemas. En el sistema intensivo y superintensivo se puede hacer también recirculación. Se hace la recirculación del agua, no se requiere ya tanto del recurso agua, sino de hacer un manejo de ese recurso agua que disponemos allí. Solamente se incorpora lo que se pueda perder, las pequeñas pérdidas que se tengan, pero se hace un proceso para recuperar esa agua. Tiene un proceso, los peces hacen sus necesidades, hacen sus procesos de excretas, y pues esta materia orgánica que está presente allí va a empezar a sufrir unos cambios. Y estos cambios son cambios físicos, cambios biológicos y cambios químicos para poder hacer circular nuevamente el agua. Es lo que se está manejando como sistemas acuapónicos. También hablamos por cultivos como tal, como sistema monocultivo y sistemas de policultivos. Entonces en los monocultivos, pues o solo tilapia, o solo cachama, o solo trucha, o solo carpa, o solo yamú. O sea, estamos hablando de una sola especie, cultivo de una sola especie. En los policultivos, pues sí ya hablamos de 2 o más especies. Si nosotros tenemos una siembra de tilapia y cachama, si vamos a manejar un sistema de policultivo como tilapia y cachama, pues la recomendación es primero sembrar la tilapia, darle un tiempo para que ella se vaya desarrollando y podría decirse que al mes sembrar la cachama. De tal suerte de que cuando ya la cachama se siembre, ya la tilapia tenga mayor desarrollo y se pueda defender de la cachama, porque la cachama es muy voraz en el sentido de consumir alimento. Entonces, si la sembramos al mismo tiempo, pues la cachama no va a dejar que la tilapia se alimente lo suficiente y entonces no se desarrolle como nosotros lo estamos esperando. Esto en cuanto a sistemas como tal, tipos de piscicultura. Al principio les estaba hablando de la implementación del sistema productivo, pues estamos hablando del agua, el recurso agua, que es fundamental. Aquí tenemos un estanque que maneja prácticamente un sistema semi-intensivo, digamos, con las condiciones para protegerse. Pues la verdad no conozco cómo tienen ustedes allá sus producciones, pero supongo que es por este mismo escenario, ¿no? Donde tenemos mallas antipájaro para protegerlos precisamente de las aves, también de animales terrestres. Tenemos un sistema de entrada y también un sistema de salida, donde el sistema de salida lo que buscamos es que el agua que está en el fondo sea la que se retire, porque es la que contiene la materia orgánica, y le damos la salida. Tenemos el terreno que hay que considerar, qué tipo de terreno, levemente ondulado, no tanto plano, pero sí que tenga un leve desnivel, que me permita hacer un ahorro en cuanto a energía, en el sentido de que si lo podemos manejar por gravedad, pues por gravedad entonces nos da la posibilidad de que no tengamos que consumir tanta energía en ese sentido. Las vías de acceso, la mano de obra, pues es muy importante saber con quién se cuenta para poder estar presente y atendiendo los procesos productivos. Les hablaba pues de que dentro de la presentación iba a tocar lo correspondiente al agua dentro de los parámetros que se deben tener en cuenta. Entonces, primero el origen, pues nosotros tenemos el origen de ellos, los nacimientos, ríos, quebradas, lagunas, embalses, aguas lluvias, aguas subterráneas y otra que me faltó que es la lluvia horizontal,
el agua de rocío, que de pronto con las trampas atrapanieblas en sitios donde es muy difícil obtener agua, entonces podríamos tener esas famosas trampas atrapanieblas que nos captan el agua y esa agua se podría utilizar dentro de la piscicultura. Dentro de los parámetros del agua, esto es importante considerar cómo es la calidad del agua. Saber qué tipo de agua se tiene porque esa es la que me determina la calidad del producto, la calidad de los peces, la calidad de vida de los peces. Si nosotros tenemos un estanque en tierra o un tanque, supongamos y asumamos que estamos en un salón, todos estuviéramos allí dentro de ese salón, encerrados, y solo por una parte es que recibimos la alimentación y estamos todos concentrados allí. Y tenemos una pequeña salida donde pueden salir las cosas que nosotros pues tengamos dentro de nuestras actividades. Respiramos, nos estamos moviendo, tenemos necesidades y resulta que estamos encerrados allí por mucho tiempo. Pues todo eso se va acumulando. Tanto lo que producimos nosotros, la respiración, si no tenemos suficiente oxígeno nos empezamos a ahogar, viene el dióxido, lo que respiramos y lo que botamos, eso se empieza a concentrar allí y empieza a hacer nuestra vida bastante complicada. Y más si estamos amontonados, si somos muchas personas metidas dentro de un cuarto, todos amontonados, ahora no por lo de la pandemia, pero si estuviéramos todos amontonados, esas serían las condiciones en las que podrían estar viviendo nuestros peces. Entonces hay que pensar en cómo es que, cuáles son las condiciones de nuestros peces dentro de un cuerpo de agua, dentro de nuestro estanque. Hay parámetros que manejamos como los físicos y los químicos. En los físicos tenemos la temperatura, que es muy importante, y la luz, evaporación y turbidez. Sobre estos parámetros físicos vamos a hacer énfasis en temperatura y turbidez. En la temperatura, pues los peces dependen de la temperatura del agua. Los peces son poiquilotermos, o sea, son individuos que su temperatura depende de la temperatura del medio. En este caso estamos hablando de los peces, dependen de la temperatura del agua. Y eso hace que unas especies sean de un determinado tipo de temperatura de agua y otras sean de otro determinado tipo de temperatura de agua. Es importante tomar tomar la medida de la temperatura. La temperatura precisamente determina el ritmo de crecimiento y pues aquí, allí a manera de visualizar, de ilustración, pues digamos una práctica que se hace para tomar la temperatura en diferentes niveles, utilizando una caña de bambú. La temperatura me condiciona los tipos de aguas que yo manejo. En este caso, pues eso depende de la especie a cultivar. Tenemos aguas frías que están entre los 10 y los 17 grados centígrados, las aguas templadas que están entre los 18 y los 24 grados centígrados, y las aguas cálidas que están entre 25 a 30 grados centígrados. Las especies más representativas, en este caso, tenemos a la trucha dentro de las aguas frías, una temperatura óptima entre 14 y 15, y una temperatura, digamos, peligrosa ya llegando a la congelación como el cero, y 18 grados centígrados, que para ellos es bastante complejo. En cuanto a las aguas templadas, tenemos la carpa común y la carpa espejo, que tienen un rango de tolerancia un poco más alto, de 18 a 25 grados, pero que podrían llegar hasta los 32, 34 grados, aunque esa no es su condición ideal. Y en aguas cálidas tenemos la tilapia y la cachama, que su rango de temperatura óptimo es entre 26 a 30 grados. Esto influye en la alimentación, directamente influye en la alimentación. En los rangos peligrosos, pues estamos entre 12 y 38 grados. Nosotros podemos producir tilapia e incluso cachama a un menor rango de temperatura, 20, 18 grados. Pero esto precisamente, como está por fuera de su estado de confort, de su momento, de su sitio donde ella se siente mucho mejor, eso va a influir en que ella crezca en la manera que nosotros lo estamos esperando. A menor temperatura, pues la tilapia se va a volver más letárgica, el metabolismo va a bajar
y esto va a influir en la alimentación y en su desarrollo. O sea que si nosotros esperábamos peces de 400, 450 gramos en 6 meses, en este caso estaríamos hablando de peces que se pueden demorar hasta un año en alcanzar una talla más o menos, digamos, más o menos la esperada, la comercial. Pues los dispositivos de medición que se tienen pues son los termómetros, como se veía, tenemos termómetros digitales, termómetros manuales, y hay unos termómetros que son interesantes, que sería bueno tenerlos, como los termómetros de mínimas y de máximas. Entonces, por la noche, que es la temperatura más baja, pues nos puede determinar a qué temperatura estoy, y a las 3 de la tarde es donde podríamos tener una temperatura máxima, pues eso ya cuando utilizamos el termómetro lo determinamos, y esto influye en el comportamiento de los peces. La turbidez es otro parámetro físico que se tiene en cuenta, y la turbidez pues se refiere a lo que es la ausencia de transparencia del agua, o sea, qué tan transparente o qué tan turbia o tan oscura se ve el agua. Entonces, esto influye, digamos, en el desarrollo de nuestros peces. Tenemos dos tipos de turbidez: la turbidez que es causada por el plancton y la turbidez que es causada por partículas que están suspendidas. Se vino una crecida del río, entonces esa agua está muy sucia, le decimos agua muy sucia, y se nos entra en nuestro estanque. Entonces, al entrar a nuestro estanque, toda esa agua que está turbia allí, pues va a influir precisamente en nuestros peces. Puede afectarle las branquias, puede afectar la visibilidad, en el oxígeno que hay presente allí. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este concepto de turbidez. Si la turbidez se debe a la fertilización que le hacemos, a la cantidad de plancton que está produciendo nuestro estanque, pues también debemos tenerlo en cuenta. Si está muy cargado, entonces va a afectar a nuestros peces. Si está muy transparente, pues igual, porque el calor de la entrada del sol en un agua muy transparente, la entrada de la luz solar va a llegar hasta el fondo y puede generarme producción de vegetales o de plantas o de algas dentro del estanque. Utilizamos un dispositivo que se conoce como el disco Secchi. Es un disco de entre 20 a 30 centímetros con dos tipos de franjas, dos franjas negras y dos franjas blancas. Y pues el ejercicio es muy sencillo, ¿no? Él se construye, se le pone una plomada y tiene una cuerda, o puede tener un palito, una vara, una caña, que está medida por centímetros, o sencillamente la cuerda. Y cuando nosotros lo empezamos a sumergir, hasta que ya dejamos de verlo, entonces esa es la medida. Sacamos el disco y tomamos esa medida. Si está menor de 25 centímetros, está muy turbio o tiene mucho fitoplancton, por lo cual pues se requiere que ingrese más agua para poder compensar ese problema de tanta turbidez. Si está entre 30 y 45 centímetros, la turbidez, digamos, si es por fitoplancton, está en buenas condiciones, digamos, es una productividad buena la que tiene el estanque. Y si es mayor a 60 centímetros, el agua está muy clara y requiere fertilización. Entonces, cuando se presenta turbidez por partículas suspendidas, ideal es que ingrese suficiente agua limpia que me permita limpiar esa turbidez, y si no, pues hay otras medidas como utilizar el alumbre, el sulfato de aluminio, pero pues esto me puede poner un poco ácido el agua. Entonces, pues se logra diferenciar: cuando es por fitoplancton es color verde el agua, cuando es en arcillas en suspensión es color marrón. Aquí ya pasamos a los parámetros químicos del agua. Aquí tenemos un ejemplar de nilótica. Se podría decir que este es un macho porque el lomo en la cabeza es cóncava, o sea, es como con la curva hacia afuera. Podría indicarme que este es un ejemplar macho. Aquí tenemos unos parámetros que son de verdad muy importantes tenerlos en cuenta. Tenemos el pH, que está en un rango óptimo de 6,5 a 8, ya les voy a comentar del pH. La dureza, que es la cantidad de carbonato de calcio, o sea, son como
cristales que nosotros tenemos o las partículas de este carbonato. Un ejemplo, para que tengamos una idea, podría ser como la cáscara del huevo. La cáscara del huevo está conformada por carbonato de calcio y carbonito. Entonces, el carbonato de calcio, si lo volvemos harina y lo suspendemos en el agua, pues nos puede dar una idea de qué es eso de la dureza, o sea, la cantidad de este carbonato de calcio dentro del agua. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que está presente en el agua, que es el oxígeno atmosférico que se penetra en el agua, y el valor ideal es mayor a 5 en aguas cálidas y mayor a 7 en aguas frías. Tenemos otros como el amonio, el dióxido de carbono y los fosfatos, que también son productos de la actividad de los peces. Cuando estos valores están por encima, entonces empezamos a tener inconvenientes con nuestros peces. Empiezan a afectarse, empiezan a sofocarse y empiezan a tener problemas de toxicidad también. Por eso, pues es conveniente tener estos valores, tener en cuenta, o sea que son indicadores de que necesitamos mejorar la calidad del agua, o si está sobre estos valores, pues entonces decimos esta agua que tenemos es un agua conveniente para nuestros peces. El pH es el agua qué tan ácida o qué tan alcalina es. Entonces, como ácido, por ejemplo, tenemos el ácido muriático. Como algo alcalino tenemos la soda cáustica y el amoníaco, que son productos que son peligrosos. O sea, si nosotros tenemos contacto con ellos, nos podemos lesionar. En el agua podríamos tener estos niveles, estos valores. Entonces, el pH me indica qué tan ácido o qué tan alcalino es el agua. Para los que son agricultores y que han tenido de pronto alguna capacitación sobre el manejo de los suelos, cuando hablan sobre las enmiendas que se le hacen para corregir el pH, pues es precisamente eso. Es que el suelo es muy ácido. Entonces hay que aplicarle una enmienda o un corrector con la cal, se utiliza cal agrícola para poder nivelar ese pH y poder cultivar lo que se necesita cultivar. Precisamente también en el agua pasa eso, y pasa con más frecuencia. Cuando tenemos mucha materia orgánica podríamos tener problemas de acidez y eso va a afectar a los peces. Fíjense que en el caso de que tengamos un pH muy bajo, empieza a afectar la mucosidad, o sea, la piel de nuestros peces, y por ahí pueden correr riesgo de enfermarse, sufrir infecciones. Al igual que si el pH está muy alto, pues también los va a afectar su crecimiento, no van a estar confortables. Cuando se manejan pHs muy alcalinos, pues hay productos que se utilizan en la caja de herramientas, pues que se propone, precisamente dar estas indicaciones para que las tengan en cuenta dentro de sus producciones. El oxígeno disuelto, diría yo que la parte pues, más importante es como nosotros, el aire que necesitamos respirar. Para ellos el oxígeno es fundamental. Y esto es lo que me dice si qué tantos peces puedo yo tener dentro de mi estanque. ¿Cuánto puedo producir con esta cantidad de oxígeno? Es la concentración de oxígeno que se encuentra disuelta en el agua y depende de muchos factores. Entonces, hablábamos en un principio de que por encima de 5 partes por millón tenemos buenas condiciones para los peces de aguas cálidas, y para los peces de aguas frías se requiere por encima de 7, 8 partes por millón sería lo mejor para los peces de aguas frías. La trucha es muy exigente en oxígeno disuelto. Por eso es que en los truchicultivos se ve constante flujo de agua, pero es porque también se está manejando una cantidad alta de peces. Pues los peces están allí concentrados y necesitan una alta calidad de agua en cuanto a oxígeno, en cuanto a pH, en cuanto a que no tienen que cargar con amonio, ni con fosfato, ni con dióxido de carbono, como les mostré anteriormente. Ellos son muy exigentes. El pez, la trucha es de los animales que tranquilamente, si hay una crecida de una quebrada y esa es su fuente, y entra la turbidez, esa turbidez causa mortalidades altas en los peces, en las truchas. Por eso, pues,
se recomienda cuando hay un truchicultivo manejar dos fuentes de agua. La principal, que sería la de la quebrada o la del curso principal de agua, y la otra que podría venir de un nacimiento. En caso de que en una noche llegue y haya una crecida, pues entonces interrumpir en una parte y recibir de otra. Algo similar podría manejarse también, pero depende de las condiciones en las que estamos. Si tenemos suficiente disponibilidad de agua, pues eso es, digamos, uno de los aspectos a tener en cuenta. Pues las consecuencias, tenemos disminución del crecimiento, pues aumenta la conversión alimenticia. ¿Qué significa la conversión alimenticia? Que la cantidad de alimento que yo le estoy proporcionando, el pez me la va a convertir en peso vivo. Entonces, si va a tener una baja de oxígeno disuelto, pues entonces eso va a hacer de que él consuma, pero no vaya a crecer lo suficiente. Hay inapetencia y letargia, hay enfermedad a nivel de branquias, exposición a enfermedades y pues disminuye la capacidad reproductiva. En el caso de las tilapias, eso también debemos tenerlo en cuenta. Las tilapias que se manejan son tilapias reversadas, la mayoría. Pues hay unos híbridos que manejan solo machos, pero regularmente manejamos semilla de tilapia que se le dice reversada. Y pues supongo que hay varios, los que son productores saben a qué me refiero. Los que no, pues la tilapia reversada es que se utiliza un producto, una hormona, cuando ella está en una fase, en las primeras fases, en la fase inicial, donde todavía no ha definido su sexo. Esa característica la tienen las larvas por larvas y ya casi llegando al levinaje, donde todavía no tiene determinado su sexo. Entonces lo que se hace es, dentro del alimento, utilizar una hormona que en este caso se llama la 17-alfa-metiltestosterona, o sea, una hormona que las vuelve masculinas. Entonces las hembras, las que iban a ser hembras, por la acción de esa hormona, se vuelven machos, o por lo menos sus gónadas se convierten en características de machos, o se atrofian esas gónadas, para que no vayan a producir ovas, no van a producir huevos. El propósito dentro de una producción, en la tilapia, ese sentido hay que tenerlo en cuenta, es que si tenemos con una sola hembra que tengamos dentro de nuestro estanque, se arma la fiesta allá adentro. O sea que se puede aparear y ella produce una determinada cantidad de huevos. Esos huevos, pues si son fecundados, pues entonces ya tenemos alevinos y esos alevinos van a empezar con el tiempo a ocupar espacio, a competir por el alimento y también a competir por oxígeno. Entonces va a afectar la producción. Por eso, pues se utilizan semillas reversadas. Por más que se reverse una semilla, no, si le dicen que es el 100%, pues si lo tienen, si lo han conseguido 100% masculinos, machos, pues muy bueno. Pero pues el porcentaje es alto. Entonces, lo que se busca es manejar un ciclo de 6 a 7 meses, si se alcanza a tener una reproducción que no se vaya a extender. Que si se puede utilizar esa reproducción, pues sí se puede utilizar. O sea, hay gente que utiliza la reproducción, o sea, los alevinos que salen de allí, pero ya no tiene las mismas características de las que se sembraron inicialmente. Por eso se debe tener en cuenta en este aspecto. Allí tenemos varios aspectos que se deben tener en cuenta en la producción: la alimentación, hacer el control de la mortalidad, realizar los muestreos, mantenimiento de entradas y salidas, mantenimiento de los equipos, artes de pesca y diferentes equipos. En este caso ahí hay un aireador que mejora, o sea, me proporciona, mecánicamente me proporciona más oxígeno al estanque en condiciones donde la cantidad de oxígeno es más dramática. Normalmente en las noches, a eso de las 3 de la mañana, ya tenemos una baja cantidad de oxígeno, porque no solamente los peces están respirando, sino también los organismos que están presentes en ese estanque. Entonces, eso pues, va a influir también en la producción en la cantidad de oxígeno que hay disponible dentro del estanque. La cosecha como tal, y fundamental lo que son los registros.
Dentro de la caja de herramientas que se les va a ofrecer, pues allí hay unos modelos de registros de una empresa comercializadora de concentrado, pues que lo tiene allí disponible por internet y pues lo pueden utilizar, lo puede utilizar pues el público. Entonces, esos registros sirven como base para, para llevar dentro de su proceso, dentro de su sistema productivo. Yo diría que los registros, pues, si se llevan como son, manejan una información valiosa. Las personas que están constantemente allí alimentando, que están monitoreando, la observación de ellos también es muy valiosa. Influye en el manejo dentro de la producción que se tiene y en el momento de tomar decisiones. La alimentación, en la caja de herramientas, nuevamente, allí hay una hoja de Excel donde recopilé la información de las diferentes tablas, de las tablas de alimentación de varias empresas que producen alimento concentrado comercial. En esto voy a hacer una acotación. Aquí en la siguiente diapositiva hablamos de alimentación complementada con recursos de la finca y alimentación con concentrado comercial. Se puede alimentar con recursos de la finca, pero si nosotros estamos comprometidos con una producción para entregarle a un mercado, una producción determinada de peces, de pescado, debemos tener asegurada también asegurarnos de que esos recursos que tenga la finca sean suficientes para sostener esa producción, para que con el tiempo que se va manejando, que se cumplan con los tiempos establecidos, esa alimentación pues cubra lo que la talla, los requerimientos de los peces para alcanzar las tallas en el tiempo que se espera. De lo contrario, si se está pensando en una alimentación, si se está pensando en una producción tipo comercial donde se maneja un volumen de peces, una densidad determinada de peces, con un tiempo determinado para la entrega, entonces pues necesariamente habría que utilizar un alimento concentrado, o sea, que esté balanceado. Si es comercial, pues en este caso los comerciales, que son los que lo tienen, o pensar a futuro en tener una producción propia de alimento balanceado, manejando programas de balanceo de formulación de dietas, teniendo en cuenta las necesidades de los peces y que podamos disponer de las materias primas suficientes y del equipo. Molinos, mezcladoras, peletizadoras, estruizadoras, que me permitan sacar ese alimento para podérselo suministrar a nuestros animales. Mientras tanto, pues tocaría utilizar lo que es la alimentación con concentrado comercial. Y en este caso, pues es importante tener en cuenta cómo hacerlo. Entonces, hablaba aquí en la anterior diapositiva de la alimentación, que hay un cuadro en Excel. Aquí en las diapositivas, en la presentación, voy a mostrarlo por etapas, pero pues yo tengo allí el archivo en Excel, lo puedo compartir y mostrárselos cómo funcionaría. Entonces, aquí manejamos lo que es la biomasa, que la biomasa no es más que el peso promedio de los peces multiplicado por el número de peces. Yo tengo 100 peces de 100 gramos. Entonces, 100 peces por 100 gramos, eso me daría alrededor de 10 kilos. Esos 10 kilos son la biomasa. A eso es a lo que se refiere. O sea, la cantidad de animales que yo tengo allí por el peso promedio. Tengo 10 tilapias por 100 gramos. Entonces tengo 1 kilo. Tengo 1 kilo de tilapia. Así es como se maneja la biomasa. Las tablas pues se manejan según la etapa de desarrollo. Tenemos desde alevino y precría, pasando por levante y luego llevándolos a ceba. La frecuencia, la cantidad de veces que se alimentan en el día los animales. Y el almacenamiento o la bodega o donde se guardan el alimento concentrado, pues que debe cumplir también con unos requisitos, que esté aireado, que los sacos de alimento estén retirados de las paredes, que no haya humedad y que haya un control de los roedores. Si se manejan silos, pues es mucho mejor porque se controla más el alimento.
se protege más el alimento. Pero si es mediante sacos, mediante bultos de alimento, pues ponerlos en las estivas de tal manera pues de que tengan suficiente aireación, de que no vayan a concentrar humedad, porque cuando se humedece el alimento produce toxinas y cuando se lo comen los peces, pues esas toxinas me van a afectar a los animales. Aquí tenemos una tabla, la primera tabla de alimentación que se refiere al alevinaje y la precría. Puede verse un poco complejo, pero voy a explicárselos. La primera columna se refiere al peso en gramos. ¿Cuándo es el alevinaje y precría? ¿Cuándo se maneja esta etapa? Se maneja desde 1 gramo hasta 80 gramos de peso vivo, hasta 80 gramos de los peces, en promedio. El porcentaje de biomasa es la cantidad de alimento que necesita esos animales. Entonces, si yo hablo aquí, esto ya es manejado por las empresas, por la empresa que produce el alimento, con sus estudios y sus investigaciones encontraron que estos son los valores con los cuales los animales se pueden alimentar bien. Aquí me dice que es el 13%, eso quiere decir que un pez de 1 gramo se consume en el día 0.13 gramos. 0.13 gramos. Es un alevino, ¿no? Es un pequeñito, es un animal muy pequeñito, de 1 gramo, que se consume 13 gramos. Semanalmente, ¿cuánto se consumiría? Pues yo lo multiplico por los 7 días y me da 0,91. Y así me da el consumo acumulado, 0,91. Si yo manejo ya una población, en este caso, para este ejemplo estamos manejando 1.800 peces. Y ya se los voy a mostrar en el cuadro. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de que 1.800 peces se consumirían son 0,23 kilos. Aquí estamos hablando de kilos. O sea, 230 gramos. 230 gramos, que el consumo semanal sería ya 1.64 kilos. Y esta columna de acá me está indicando cuántas veces lo debo dar. Entonces, se recomienda en este caso que en su primera etapa se den 12 raciones al día. O sea, que si yo tengo este consumo diario, que son 230 gramos, estos 230 gramos los divido en 12 y se los doy, por decirlo así, durante las 12 horas del día. O sea, hay que manejarlo con una frecuencia de 12. Dirán ustedes, uy, pero ¿por qué así en esa forma? Lo que son los alevinos, lo que son los pollitos, lo que son las pollitas, lo que son los lechones, lo que son los terneros, toda especie de animal, su primera semana de vida es fundamental. Es la que le marca cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar. Ellos necesitan el mayor cuidado dentro de esas primeras etapas. Es como cuando tenemos nuestros bebés y esos bebés están tomando su leche materna constantemente y se le está proporcionando a voluntad. Cuando él llora, le está pidiendo y está pidiendo su leche materna, esto le garantiza de que su desarrollo vaya a ser el apropiado, el adecuado, que va a cumplir con todos sus requerimientos para poder crecer y desarrollarse debidamente. Lo mismo pasa aquí, por eso se hace, yo aquí les hago énfasis en esta columna del número de raciones. Puede parecer al principio, digamos que, uy, esto va a ser esclavizante, ¿no? Pero solamente es en las primeras etapas. El tiempo va pasando y eso va permitiendo ya que dentro de las labores que se tengan, voy a ir a alimentar mis peces. Entonces yo divido mis raciones y se las estoy dando en el curso del día. La observación es importante. Aquí me permite saber cómo, con la observación, si me queda alimento encima muy temprano, significa que los peces todavía no están activos para alimentarse. Y puede ser que el agua está muy fría. Cuando en la medida que aumentando la temperatura del agua, eso los va activando, los va motivando y entonces van y consumen el alimento que ellos requieran. Así se va desarrollando esta tabla de alimentación. Aquí en resumen, sería así. Se maneja un alimento que está al 45% en harina.
En sus primeras fases, la proteína, cuando hablamos del 45%, estamos hablando de que ese alimento tiene 45% de proteína, que es lo que requeriría el alevino en su momento, ¿no? En sus etapas iniciales. En la medida que va creciendo, ese porcentaje de proteína se va reduciendo. Entonces, de 1 a 10 gramos se manejan de 0.3 a 0.5 gramos por día peso. El alimento y en harina. Pues obviamente la boca de ese animal es muy pequeña, de ese pez es muy pequeña, entonces se maneja la presentación en harina. Alimento 45% extruido. Aquí ya se maneja un alimento con una partícula un poco más gruesa y se maneja de 10 a 25 gramos, o sea, alevinos de 10 a 25 gramos que consumen de 0.86 a 1 gramo por día peso. Y ya luego se maneja un alimento al 38% extruido. Extruido es un procedimiento que se le hace al alimento que le permite tener flotabilidad y pueda conservarse por más tiempo y le da más digestibilidad también al pez. De 25 a 100 gramos da de 1.38 a 2.4 gramos por día pez. O sea que si tuviéramos peces de 100 gramos, digamos que tenemos 1000 peces de 100 gramos, tenemos peces de 1000 peces por 100 gramos, estamos hablando de 100.000 gramos. Entonces, esos 1000 peces, 1000 peces por 2.4 gramos, se estarían comiendo 2.4 kilos en el día. Bueno, si le pasa de 2.4 gramos a 2.4 kilos, porque estamos hablando de 1000. Entonces serían 2.4 kilos que se harían en el día. Y como lo dice la tabla, dice hay que manejarlo con 6 cantidades, a 6 raciones en el día. O sea, dividir esos 2.400 dividido por 6 me daría que son 400 gramos de alimento por cada tanda que se le da. Todas estas 6 raciones se le pueden dar mirando el comportamiento de los peces desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, incluso un poquito más, viendo cómo es el comportamiento de los peces. Esto es importante, ver el comportamiento en el momento en que se alimentan los peces. Ya la fase de levante es el mismo manejo que se da, hablamos de 100 a 250 gramos, el porcentaje de biomasa va bajando, pero el consumo va aumentando. Entonces, por un pez de 250 gramos se come 4,5 gramos al día. ¿Ya? Y ya pues uno lo multiplica por el número de peces y ese es el alimento que habría que darle. Entonces ya aquí manejamos una mojarra 32 de 3.5 milímetros y ya a partir de 170 gramos se maneja mojarra 32 de 4.5 milímetros, que sería ya en 4 raciones por día. Esto es en la fase de levante. Y ya en la, bueno, este es el resumen, alimento al 32% de 100 a 170 y alimento al 32 extruido, pero con un pellet ya más grandecito, de 170 a 300 gramos, de 3.74 a 4.5 gramos por día peso. Y esta ya la fase de engorde, donde ya se maneja una proteína más baja. Cuando hablamos de mojarra 24, hablamos de un alimento que tiene el 24% de proteína, con un peso entre 300 a 500 gramos o al sacrificio. Bueno, al sacrificio más bien a la cosecha. Al momento de la cosecha, que ya alcance la talla esperada, entonces se maneja, digamos, la alimentación, el consumo ya pasa de 4 gramos a 6.5 gramos por día pez. Si uno esto lo llegara a comparar con los pollos de engorde, el pollo de engorde en 42 días debe haber consumido al menos el doble de lo que va a ganar. O sea, si el pollo de engorde pongámosle 45 días, pesa 3 kilos, a lo largo de esos 45 días se estima que haya consumido al menos alrededor de 6 kilos de alimento. En el caso de los peces, acá, pues, debido a que el consumo por cada pez no es tan alto como se podía creer, ya el número de animales que se manejen, pues ya me determina qué cantidad de alimento yo tengo que suministrar. Si yo tuviera esto que fuera semanal,
o fuera quincenal, pues yo tendría en cuenta este consumo acumulado. Aquí ya tenemos un resumen. En la etapa de ceba, el alimento es 24% extruido, de 300 a 500 gramos, de 4.8 a 6.5 gramos por día pez. Esto no es una camisa de fuerza, pero sí es una referencia que pueden tener ustedes en cuenta al momento de manejar la alimentación de sus peces. Ya tenemos calidad de agua, importante tener la calidad de agua, la cantidad de agua, y tener también, digamos, el alimento, que el alimento representa el 60% de los costos de producción. Aquí unas recomendaciones, al momento de sembrar los alevinos, utilizar sal. Utilizar la sal, pues es un producto que ayuda mucho porque es un activador, eh, eh, actúa sobre la osmorregulación, es una característica que le permite, cuando los alevinos son transportados, el transporte pues los afecta, los estresa mucho, pero si uno le aplica sal a los alevinos, al agua, no a los alevinos sino al agua, tiene una reacción a nivel de las branquias, hay un intercambio del sodio y del cloro que ayuda a que esos peces disminuyan notablemente su estrés, su nivel de estrés. La sal también es muy, muy útil para caso de tratamientos contra parásitos y también para control de hongos. Se ha encontrado pues, que la sal pues, en la acuicultura se ha utilizado por muchos años, desde tiempos inmemoriales. En la tilapia hay producciones de tilapia a nivel de las costas, porque ella tolera muy bien la sal también. Ella puede crecer en ambientes acuáticos salinos. Y pues en este caso influye en muchas condiciones, tiene muchas ventajas, muchos beneficios en la sal. Alevinos recién sembrados pues se alimentan parcialmente, pues ellos mientras se vayan adaptando, entonces uno les va dando paulatinamente la alimentación. El tipo de alimento se da teniendo en cuenta la etapa de desarrollo. La frecuencia es importante, como les estaba diciendo. El horario para alimentar los peces depende de la temperatura y el oxígeno disuelto. Cuando ellos comen, después de comer, demandan más oxígeno, por lo que se debe tener, digamos, especial atención si se va a hacer por la noche, si se alimenta de noche. Hay que tener en cuenta también que el comportamiento de los peces cuando ya están en un estanque o en un tanque, ya el comportamiento es diferente a que si ellos estuvieran en un ambiente más natural. Porque pues en un ambiente más natural pues tienen un comportamiento específico de movimiento, de mayor actividad, mientras que en un estanque podría ser, pero en un tanque ya las cosas son diferentes. Y pues también tener en cuenta la mano de obra, ¿no? Pues estar alguien alimentando también de noche, pues eso genera también algún tipo de costo. Pues si se puede manejar en el día, pues es recomendable. Entonces, pues digamos que esta es mi intervención, mi aporte desde la parte técnica. Espero que, a ver, dejo de compartir. Pues hay unos aspectos allí que son técnicos que les pueden ser de utilidad. Nosotros vamos a manejar una caja de herramientas de acuerdo a las necesidades también que ustedes puedan expresar. Así se podría alimentar esa caja de herramientas también. Entonces, bueno, si ustedes me permiten, yo les comparto la tabla de alimentación para que ustedes la tengan. Voy a mostrárselas solo un momento para que ustedes la vean. A ver dónde está mi caja de herramientas. Aquí tengo el archivo en Excel. Voy a tener que compartir la pantalla. Aquí está. Me dice Ana si la pueden ver. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tenemos una tabla de alimentación, tal como la vimos en la presentación, pero pues yo le puse algo adicional. O sea, ustedes pueden encontrar en internet estos datos,
pero así como yo los organicé, pues yo me tomé el trabajo de hacerlo así de esta manera, pues para que les sirva como de referencia. Incluso yo puse aquí, si yo quiero manejar una densidad de peces, en este caso 4 peces por metro cuadrado, o si yo quiero, o si yo dispongo de mayor cantidad de recambio, entonces yo podría aquí incluso poner 10 peces por metro cuadrado. Y entonces esto significa que yo aquí hago un manejo, aquí ya me aparece, me convierte cuánto alimento es el que yo daría. ¿Listo? Lo otro es, yo aquí manejo un ancho y un largo. Entonces, mi estanque es de 5 metros y resulta que tiene 10 metros de largo. ¿Sí? Entonces me dice que yo tengo un área de 50 metros cuadrados y que yo voy a manejar 10 peces por metro cuadrado. O sea que mi población al final va a ser de 500 peces. Con estos 500 peces, entonces yo entro aquí y miro cuánto sería el consumo diario de esa población. Entonces, con 500 peces, pues serían entonces 70 gramos, 250 gramos, 430 gramos. Así voy subiendo hasta llegar a 1 kilo y 3.25 kilos en el diarios, ¿ya? Semanalmente serían 22 kilos que yo estaría. Y este sería el número de raciones, que este sí es fijo. Entonces, espero que este cuadro, así como ya con formulación, ya con fórmulas, les sea de utilidad. Yo lo voy a compartir allí en la caja de herramientas para que lo tengan y pues les sirva de referencia. Aquí hay esta de tilapia, esta tabla, me basé en la de la empresa Soya, y esta es una tabla americana que tiene una particularidad, y es que maneja edad. ¿Sí? Entonces, la edad me maneja aquí por semanas, 1, 2, 3, 4, 5. Regularmente ustedes en las tablas que ustedes vean, de pronto encontrarán una que tenga la edad, otras que solamente se manejan desde el peso. ¿Ya? Entonces, les sirve de referencia. Esta es una, digamos, una propuesta ya desde la parte técnica, con quienes les haga el respaldo o la asesoría, pues ustedes le pueden mostrar y pueden hacer los ajustes del caso. Podemos irnos por esta o podemos irnos por la otra. ¿Sí? Entonces, son propuestas que se manejan acá. Este es digamos, algo para tener en cuenta. Es que dependiendo de la temperatura se ofrece la cantidad de alimento. Si ellos están entre 27 y 28 grados centígrados, ese es el ideal para ellos. O sea, ellos se sienten bien aquí. Ustedes les pueden dar el 100% de lo que se está calculando. Por ejemplo, estos 4 que yo tengo por población, aquí esto es como por 500 peces. Estos 500 peces de 400 gramos me comen 2.3 kilos. Listo, entonces 2.3 kilos. Esos 2.3 kilos se los puedo dar si está a esta temperatura. Si está por debajo, entonces empiezan a reducirle el porcentaje, ¿ya? Porque la temperatura del agua influye en la alimentación, influye directamente. Si la temperatura es menor, entonces los animales van a consumir menos. Por consiguiente, entonces no tiene caso de que yo le dé el 100% del alimento si no lo van a consumir. Ese alimento se me va a desperdiciar, lo van a poder encontrar de pronto en las esquinas de los estanques y finalmente se van a ir al fondo. Si tuvieran un policultivo y hubiera bocachico allí, pues chévere, porque el bocachico podría aprovecharlo. Pero si es un monocultivo, entonces eso se convierte en materia orgánica que puede empezar a producir, a deteriorar la calidad del agua del estanque. Y aparte de eso, el alimento es muy costoso. Un bulto de alimento, ustedes me dirán en cuánto está, cómo lo consiguen actualmente, un bulto de 40 kilos, pero pues es un alimento que es mucho más costoso que un bulto de alimento para pollo de engorde. Entonces, por eso se sugiere que tengan en cuenta el manejo de las tablas de alimentación para que tengan un manejo más racional de la cantidad de alimento que se les está proporcionando, teniendo en cuenta de que es un producto que es costoso. Entonces, pues hasta allí pues mi intervención. Espero pues que les haya sido de utilidad y pues aquí estoy con el mayor de los gustos. Gracias, Fabián. Si me haces llegar
esas tablas de Excel, yo me aseguro de que les llegue a las diferentes figuras organizativas que se han inscrito. Y Claro, pues con mucho igual gusto. nosotros ahorita vamos a pasar un link como de listado de asistencia y les pedimos como un número de contacto donde les podamos enviar toda la información y la caja de herramientas también, en Muy caso bien. de que sean personas por fuera del diplomado. Yo sí le quería dar la palabra a don Oscar de CEPRODET, que él quería hablar y hacerles algunas preguntas, pero igual yo ya he ido recogiendo preguntas, llevo más o menos 5, que ahorita podríamos responder después de la intervención de don Oscar. Entonces, don Oscar, adelante. Muy buenas tardes. Buenas Espero tardes. se encuentren bien. Un saludo fraterno a los compañeros de las diferentes cooperativas que participan, a el señor que nos dio la ilustración muy interesante, transmitirnos ese conocimiento para el tema piscícola. Mi nombre es Oscar Echeverri, representante legal de la corporación CEPRODET, y pues nuevamente saludar a la compañera Lorena de ACP y a la compañera Ana Palma de la Javeriana y a todo su equipo. Pues nuevamente interesados nosotros en que este diplomado tenga buen éxito. Somos muy interesados ya que hace unos 3 años empezamos un proyecto incipiente de piscícola y ahora pues estamos conformando una estación piscícola en el municipio de Miranda. Le hemos apostado bastante al tema del nodo piscícola acá en esta parte, en este territorio. Acá las comunidades no cultivan mucho el tema de la tilapia, pues nosotros sí lo hemos implementado y pues a la fecha hemos obtenido buenos resultados y hemos estado cada día ampliando más el conocimiento sobre este tema y adquiriendo nueva experiencia. Pues quería sobre todo era agradecer al señor que hizo la ilustración del tema. Nos parece que unos aspectos que pudimos tomar nota que sobre el tema de la alimentación y el manejo de los parámetros que son los que hay que tener en cuenta para obtener buenos resultados al momento de implementar una estación piscícola, y un poco lo del tema de la comercialización, pues que estos 3 factores de producción, comercialización y lo que tiene que ver incluso desde el momento del diseño del proyecto como tal son muy fundamentales a la hora de poder obtener buenos resultados en un proyecto como este. Entonces, no, resta solamente agradecerles y pues nuevamente decirles que estamos dispuestos a contribuir al desarrollo socioeconómico de la región por medio del tema piscícola y sobre todo fortalecer lo que es el componente del nodo piscícola del suroccidente y desde la instancia de comuna a nivel nacional también nuestra disposición de aportar en el desarrollo de los proyectos que están implementando en la región y a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Vamos a empezar por una que me acaba de llegar, que cuál es la diferencia entre la tilapia roja y la negra. Muy bien, sí. La tilapia roja uno podría decir incluso que es hija de la tilapia negra. La tilapia negra, pues, y también tenemos la tilapia plateada. Nosotros tenemos diferentes especies. Dentro de las comerciales, se manejan 4 especies específicas, que son la tilapia nilótica, la tilapia aurea, la tilapia mozambica y la tilapia hornorum. O sea, son 4 especies eh, que pues son originales sobre todo de África y parte de Asia. Ellas son especies como tal, y del cruzamiento de ellas es que se logra obtener la característica de la tilapia roja. Pero al cruzarlas a ellas, pues unas muestran más características de producción de filete, otras de la cabeza más pequeña, unas que tienen el cuerpo un poco más largo, pero que tengan de pronto más, que sean más rústicas, y otras que tengan una característica roja o tipo dorado. Entonces salen unas variedades dentro de la tilapia roja, pero pues básicamente esa es, digamos, la diferencia. Las tilapias negras, digamos, es como la original, y la tilapia roja es el cruce de estas tilapias.
Gracias, Fabián. El compañero Moisés de SEMAS nos hizo esa pregunta porque ellos en el mismo estanque tienen tilapia tanto roja como negra y se les está muriendo únicamente la negra. Y pues querían saber si hay algunos pues, cuidados especiales que tengan que tener con ese tipo de tilapia o si podrían saber más o menos a qué se debe. Pues así, saberlo así, pues tocaría mirarlo, ¿no? Pero pues habría que mirar las condiciones del agua, en qué condiciones se está viendo afectada. Pues curiosamente se encuentra que pues la tilapia nilótica o la tilapia aurea, que son las tilapias que son más, eh, digamos, se diría que son un poco más resistentes que la tilapia roja. Pero pues la verdad habría que mirar calidad de agua, presencia de microorganismos, puede ser un hongo. Eh, no, allí habría que mirar, hay varios aspectos a tener en cuenta, como les dije, la calidad del agua es importante, pero pues curioso que se están muriendo las negras y no las rojas. Ahí se olvidaba decirles, o ahora que me dijo eso, hay algo que se está presentando recientemente, pero pues todavía no está evidenciado aquí en Colombia. Por ahí hubo una notificación, pero hay una voz de alerta de parte de la Organización Internacional de Bienestar Animal, de la Salud Animal, sobre un virus que está afectando a las tilapias, que se llama el virus de la tilapia del lago. Entonces, tiene unas características como que pues, se ponen letárgicos, no comen, pero una característica es que los ojos se vuelven opacos, pierden visibilidad y afecta tanto el hígado como los ojos y el cerebro. Habría que mirar qué tipo de situación es la que se presenta en el pez. O sea, habría que abrirlo, mirarlo y mirar o qué signos clínicos tendría. No es fácil así. Gracias, Fabián. Bueno, aquí nos están llegando varias preguntas. Te voy a hacer dos que son medio similares. Una sería, ¿cuántos peces se pueden engordar o criar en un lago de 20 por 16 metros? ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta como para saber eso? Y la segunda es si se podría disminuir la cantidad de agua de recambio que se requiere en un estanque si se garantiza el nivel de oxígeno adecuado a través de inyección de aire y como de nuevo qué parámetros se podría tener en cuenta para hacer eso. Ah, bueno, no, pues en ese caso, si no se tiene, o sea, el recambio no solamente se mira por el oxígeno, sino también porque como ellos están concentrados allí en el estanque, ellos producen materia orgánica. Y esa materia orgánica se va al fondo y empieza a descomponerse. Entonces, al descomponerse, eso va a afectar a los peces, empieza a llenar de toxinas y puede afectar la condición de los peces. Eso hay que tenerlo en cuenta. La inyección de oxígeno o de aire ayuda mucho porque ayuda a penetrar ese oxígeno que está allí, a permitir disponibilidad de oxígeno disuelto, pero también ayuda también a controlar otras toxinas. El dióxido de carbono también lo puede controlar y el amonio. Entonces, sí, la inyección de oxígeno o la inyección de aire se permite, o sea, se necesita, dependiendo de la densidad que tengamos de peces. Si estamos manejando más de 10 peces por metro cuadrado, pues hay que tener en cuenta que ya es una densidad importante y una concentración de peces. Entonces, sí, es válido el uso de inyección de aire. Pues, ¿cómo lo inyectarían? Pues estaría utilizando aireadores o sistemas que permitan que se fraccione el agua. Sí, por decir, en una entrada de agua, si es con un tubo, sería bueno, por decir, tener como una especie de rejilla, como yo digo que utilizar como una lámina que se perfore. Entonces, cuando caiga el agua sobre esa lámina, hace que se fraccione el agua. Al fraccionarse el agua, eso ayuda a que se oxigene más esa agua que está entrando allí al estanque. Esa es una de las alternativas que se tienen para poder oxigenar el agua dentro del estanque. En cuanto al estanque de 20 por 16,
Estamos hablando de 2 por 6, 12, 2 por 1, 3, 320 metros cuadrados. Depende también de la densidad, ¿no? Pues 320 metros cuadrados. Si manejamos 4 peces por metro cuadrado, sería multiplicarlos. Serían aproximadamente 1.280 peces que se podría manejar. Y depende de lo que yo les digo, del oxígeno, el pH, la calidad de agua que nosotros tengamos. Listo, Fabián. Julián escribió por el chat que él podría aclarar algo sobre la diferencia entre la tilapia roja y negra. Entonces, Muy pues bien. adelante, Julián. Perfecto, Julián. Gracias. Gracias. Sí, es para la persona que preguntaba por diferencias entre la roja y la negra. Pues una diferencia fundamental es el tipo de mercado para el que sirve cada una de ellas. Muy bien. La tilapia roja es más apropiada para venderla entera en el mercado nacional porque por su aspecto rojo es más atractiva y entonces sale más fácil en los mercados minoristas y supermercados. Mientras que la tilapia negra crece un poco más y más rápidamente que la tilapia roja, lo que la hace ventajosa, pero su aspecto no le da una salida muy fácil. Entonces, es más apropiada para filetearla, para producir filetes. Correcto. De hecho, así se viene haciendo, y entonces los exportadores de filetes de tilapia nacionales están cultivando básicamente tilapia plateada o negra, porque alcanza ese tamaño para poderla filetear mucho más rápidamente que la roja, mientras que la gente que se enfoca en el mercado nacional, en su mayoría cultivan roja, que se demora un poquito más, crece un poco menos, pero es más atractiva en su aspecto físico para venderla entera. Correcto, don Julián, así es. Se maneja más que todo la tilapia negra para filetearla. Y en lo personal me gusta más la negra, pero ya es cuestión de gustos y del mercado, ¿no? Pero aquí influye mucho lo que es el mercado, hacia dónde es que le está apuntando. Entonces, lo que dice allí don Julián es completamente válido. Gracias, Fabián. Otra pregunta que tenían por aquí es con referencia a la alimentación y el oxígeno. Entonces preguntan, ¿con qué nivel de oxígeno se pueden alimentar los peces y con cuál nivel es mejor no alimentarlos? Se supongo que cuando hablan con la medición del oxígeno, cuando está muy bajita, o cuál es el límite para alimentarlos o decidir no alimentarlos. Lo ideal es que se manejen 5 partes por millón. O sea, hay unos aparatos, unos dispositivos que permiten determinar el nivel de oxígeno, ¿no? Se conoce como oxímetro. Entonces, manejar estos niveles de 5 partes por millón sería lo ideal para alimentar los peces. Ellos también se comportan, ¿no? Uno ve cuándo están necesitando oxígeno y cuándo no. Ellos, los que son productores, los que hemos manejado eso, pues cuando ve uno de esos peces que están boqueando, que están allá arriba en la superficie, digo, uy, caramba, aquí le hace falta oxígeno. Pero cuando está en unas buenas condiciones, la alimentación influye en la alimentación. Pero entonces, si se maneja de 5 partes por millón hacia arriba, está bien. Se maneja bien y se comporta bien en la alimentación de los peces. De hecho, pues eso no significa de que ellos, si está por debajo, ellos no consumen. Lo que pasa es que empiezan a ser a ser letárgicos, a no consumir tanto como lo hicieran, porque tienen una dificultad, están entrando en un estrés. Por eso sí es bueno contar con un recambio de agua apropiado, o si se cuenta con un sistema de aireación, pues no hay problema. Listo. Por acá nos están preguntando de una vez que más o menos cada cuánto recomiendan hacer el recambio de agua y medir el oxígeno. Los recambios son diarios, ¿no? O sea, bueno, es que depende también, ahí se tiene en cuenta también la densidad de animales, cuántos animales se están manejando.
Si son densidades bajas, pues el recambio se puede hacer con menos frecuencia, podría hasta incluso cada 8 días. El comportamiento uno ya lo va, en la observación uno se va dando cuenta. ¿Y qué tanto presiona? Si ya es comercialmente, ya sí cuenta, se necesita un recambio constante para, dependiendo de la densidad de animales que se tenga. Entonces, si estamos hablando de 4 peces, se recomendaría manejar un recambio más frecuente. Listo, Fabián. Aquí nos hacen una pregunta, bueno, más bien es como un caso. Tienen un estanque, como te mencioné, de 16 por 20, si no estoy mal, y tienen alevinos de más o menos 4 meses de tilapia roja y negra. Sino que tú dijiste ahorita que más o menos recomendaban 1.200 alevinos y ellos tienen 5.000, creo. Sí, 5.000. Entonces nos están preguntando como que qué es lo que deben tener en cuenta para evitar, digamos, mortalidad en términos, por ejemplo, de oxígeno que estás diciendo o del recambio del agua. Tienen 5.000 alevinos Sí, en el estanque de 20 por 16 sí, señor. y tienen 4 meses de edad. Sí, señor. Bueno, ya no son alevinos, ¿no? Ya están en una etapa de levante. Y caramba, si no tienen un recambio alto de agua, van a tener algunas dificultades, porque estamos hablando de 5.000 peces. Permítame un momentico, 5.000 dividido por 320. Son, aquí estamos hablando de 5.000 dividido por 320. Estamos hablando de 15 peces por metro cuadrado. Entonces, sí se debe tener un recambio constante, un recambio sí, constante. La fertilización del agua allí no es tan, digamos, no alcanza a sostener esa densidad, que es una densidad siempre razonable. Hay que tener un recambio entre el 10 y el 15%, el 15%. Si empiezan a haber dificultades, yo diría que habría que acondicionar un estanque para hacer un traslado de peces, para liberar la carga de peces, pero pues es mediante la observación que habría que tenerlo en cuenta. Son 320 metros cuadrados y 5.000 peces. Si cuentan con suficiente recambio de agua, pues lo podría manejar, pero sí, de todas maneras la densidad es alta, es una densidad de 15 peces por metro cuadrado, es una densidad alta. O sea, cuando vayan a alcanzar la talla, y el asunto es que no sé si le podrías preguntar si los peces, a ver, si los han sexado, ¿Y los porque han si qué? no, entonces sexado, o sea, que han hecho la separación de los machos y las hembras. Porque si hay hembras, entonces vamos a tener una mayor producción, vamos a tener reproducción y la reproducción puede afectar negativamente. A mí ya me dijeron que no lo han hecho. Ya, ¿Qué se hace ahí? entonces, ¿Cómo se hace eso? no, pues, no, el proceso de sexaje se hace pues, a ver, cuando están menos de 3 meses de edad, porque a los 3 meses es que ellos ya alcanzan la reproducción. Eso se mira en la parte inferior en la parte del vientre del pez. Si tiene como tres orificios, tres orificios, y en medio de eso es una ranurita, esa es una hembra. Y si el otro tiene como tiene dos orificios, y como una papilita, ese es el macho, ¿ya? Se utiliza un colorante y un pequeño cepillo, una brochita, para determinar si es macho o es hembra. Eso es un ejercicio que es dispendioso, es un poco dispendioso. Pues a ver, si cuenta con un buen recambio de agua, sí podría manejar esa densidad, pues, pero de todas maneras es un riesgo, ¿no? Tiene 15 peces por metro cuadrado. Dale, gracias, Fabián. Todavía no me han llegado más preguntas, pues igual nos quedan como 9 minutos para terminar la sesión.
Pues no sé si se quieren ir despidiendo mientras llega alguna, no sé, algún comentario adicional, aunque yo creo que ya bastante tenemos. Una preguntita. Dime. Me gustaría saber en cuanto a la alimentación con plantas alternativas como el bore, como la mosca, el gusano de la mosca soldado, digamos, frente a la variedad de esa alimentación a la otra, puede ser una buena alternativa. Claro que pienso yo que en lo económico ayuda mucho y no sé también en lo nutritivo. Sí, señor. Sí, el bore se utiliza mucho en la alimentación de los peces, al igual que la larva de mosca soldado. A ver, lo que yo se lo dije en algún momento para que lo tengan en cuenta es, si yo estoy manejando una producción comercial, yo debo garantizarle a esa cantidad de animales que tengo allí que el alimento siempre sea constante. O sea, si yo tengo 1000 peces, o por ejemplo, los 5000 peces que tengo aquí de este estanque de 320 metros cuadrados, debo asegurarles el alimento para esos animales. Entonces, pues tendría que balancear el alimento con respecto al bore y qué cantidad se necesitaría de bore. Al igual que cantidad se necesitaría también de larva de mosca soldado, si se maneja la larva entera o si se maneja en la harina. Entonces, la harina de larva de mosca soldado, ¿cuánta cantidad se requiere para poder alimentar todos esos peces? Uno lo que podría hacer sería complementar una parte en concentrado y la otra parte con esta alimentación, con bore, que tiene un buen porcentaje de proteína, estamos hablando del 18 al 20% de proteína en el tallo, en la hoja, y en el caso de la larva de mosca soldado, estamos hablando de un 38, un 35, 38% de proteína, que es muy bueno, pero pues se necesita manejar una buena cantidad de larva para sostener, dependiendo de la cantidad de animales que yo tenga. Esa es la parte que se debe considerar, pero es válido. Si es válido, se puede utilizar, se puede manejar bores, se puede manejar el lombriz, se puede manejar también la larva de mosca soldado, y ahora pues que estamos con se habla de la zootecnia del futuro, que es el manejo de los insectos. Entonces se está haciendo producción de insectos desde las moscas, incluso la mosca común también, hasta las cucarachas, los tenebrios, que son los tenebrios, tenemos los grillos. Entonces hay una cantidad, hay una producción que se está manejando y que está creciendo bastante. En China son los duros para producir larva de mosca soldado. Incluso esa larva de mosca, de ese tipo de larva, incluso la están utilizando para manejar los barros, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Pero sí, se puede manejar. Pero lo que yo le digo, hay que tener en cuenta es qué tipo de producción estoy manejando. Si es una producción comercial, donde tengo un número determinado de animales y que voy a sacarlos en un determinado tiempo, entonces debo por lo menos garantizarles de que tengan suficiente alimento para poder sacar esa producción. Gracias, Fabián. Gustavo tiene levantada la mano, no sé si quiere participar. Sí, bueno, para comentar que desde Común se ha venido trabajando hace aproximadamente un año con un grupo de investigación de la Universidad Nacional en el tema de la mosca soldado precisamente. La semana pasada tuvimos un encuentro donde participaron delegados de los 7 nodos, los gerentes aprendices de cada uno de los nodos, para trabajar con el grupo de investigación de la Universidad Nacional de cara a presentar un proyecto a el gobierno de Holanda para la financiación de una planta piloto de producción de mosca soldado y poder aportar en la innovación y en el desarrollo de tecnologías que sean más amigables desde el principio de la economía circular. Esa es una de las áreas en las que se está trabajando fuertemente en investigación y pues esperamos que también pueda aportar a toda la cadena productiva del sector piscícola en la que estamos trabajando desde Común y las cooperativas
en proceso de reincorporación. Sí. Don Gustavo, de hecho, no solamente para producir harina, para producir proteínas, sino también que se saca otro producto que es el abono. El abono que produce la mosca. Ese, ese abono también es de muy buena calidad, y sirve para fertilizar los cultivos. Sí, claro, precisamente el proyecto se fundamenta en la economía circular porque pues la mosca soldado básicamente se alimenta de residuos orgánicos, pero también lo que queda después del crecimiento de las larvas es un abono muy bueno para la agricultura. Entonces desde ahí se plantea hacer un proyecto piloto para producción semi-intensiva, seleccionar alguno de los nodos para desarrollar una planta que pueda estar produciendo alrededor de 2 o 3 toneladas de larva mosca soldado al mes. Esa es la idea sobre la que se está trabajando. Muy bueno. Listo, pues si ya no hay más preguntas, yo pues no me queda más que despedirlos, diciéndoles que muchísimas gracias tanto a Gustavo como a Fabián, mejor dicho, a todos los que están aquí presentes, porque la idea de estos espacios es precisamente que poco a poco vayamos como fomentando esas asistencias técnicas que van a fortalecer los proyectos productivos y la soberanía alimentaria de cada uno de las figuras organizativas del territorio, ¿no? La idea es que vayamos combinando juntos pues en este proceso. Aquí está el diplomado, si alguna vez quieren acceder, digamos, a la información que se acaba de dar aquí, nosotros vamos a construir tanto la relatoría como la caja de herramientas y pues también podremos tener la grabación a disposición en caso de que así lo requieran. En el chat les puse el link de la asistencia para quienes faltan que lo llenen, que no se vayan sin llenarlo. Igual por el WhatsApp del diplomado lo vamos a estar rotando. No, Fabián y Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí, por participar, por responder las preguntas de las compañeras. Yo creo que varios que tenían unas dudas, por ejemplo, sobre la cantidad de peces que podían tener, sobre la alimentación, yo creo que quedan con unas bases suficientemente buenas como para empezar y empezar también a fortalecer esos proyectos e iniciativas que tienen. Entonces ya faltando un minuto exactamente para ser muy puntuales, yo creo que ya damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Muchas gracias a todos. Muy amable, Ana. Gracias a Fabián Alexander y a Ana Palma. Julián, Muchas con gusto. gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Buena tarde.